¿Cómo viene la economía mexicana? El Banco Mundial acaba de difundir un informe donde incluye sus pronósticos para varios países, incluido México. ¿Qué dice el Banco Mundial sobre nosotros y sobre Estados Unidos, Luis Miguel? El informe del Banco Mundial es, yo diría, el documento más importante que libera el Banco Mundial en el segundo semestre del año. Y se toman muy en serio esto que llaman el outlook o la vista general del mundo y de los países. Nos están diciendo algo que creo que todo mundo está viviendo en carne propia, y es la economía trae menos crecimiento y más inflación. Eso aplica a prácticamente todos los países del mundo y yo diría a casi todos los sectores. Para Estados Unidos, dicen, la tasa de crecimiento de 2021 no es sostenible para el año que entra, entre otras cosas, porque los factores que tienen que ver con inflación van a empezar a cobrar factura. De manera muy simple, cuando el crecimiento se da sin inflación, es como si un tren fuera circulando sin ningún tipo de fricción. Aparece la inflación y tiene que haber medidas para controlarla. Claro. Claramente son tasas de interés, pero también la inflación genera expectativas, vamos a decir, expectativas y desacomodo. Tenemos que los trabajadores con toda razón piden aumentos salariales. Algunos sectores, en el caso de Estados Unidos, se están despegando mucho en precios, el inmobiliario. Y como bien sabemos, lo que pasa en Estados Unidos nos afecta, aunque no directamente. Hay una especie de traducción en la frontera. Un dato curioso, el tocino de cerdo me llamó mucho la atención. En Estados Unidos está en su precio más alto de los últimos 40 años. Entonces dices, ¿qué está pasando, no? A ver, y es bien interesante, con la comida hay dos factores. Uno, el más importante, países de Asia que no pintaban como consumidores cada vez demandan más. El caso principal es China, pero junto con China tenemos países como Vietnam, como toda esta zona del sureste, Indonesia, que cada vez son más relevantes en los mercados mundiales. Y en buena medida, el tocino es un bien global. Dicho de otra manera, si sube en Estados Unidos, es muy probable que suba en otros países muy vinculados como México. Cierto. Hablando de México, Banco Mundial lo que nos dice es 2021 todavía va a cerrar un poco con la inercia que traemos. Pronostican un crecimiento de 5.7. Esto es mejor que el pronóstico que hicieron en el primer semestre, que era 5.3. Dicen, la vacunación en términos generales es un factor que permite crecer más. Lo hemos platicado. No es que la vacunación sea perfecta, ni mucho menos. Lo que pasa es que México asumió más riesgos con los niveles de vacunación que trae y hasta ahora nos han salido bien. Cuando digo riesgos es la reapertura plena de actividades como los restaurantes, los hoteles, los aeropuertos. Bueno, vamos para 600,000 muertos. No sé si nos ha ido muy bien, pero bueno. Absolutamente. Para los que se murieron no les fue bien. Lo importante, lo que nos está diciendo el Banco Mundial es, para 2022 y 2023 vamos a tener una tasa de crecimiento que es más o menos la mitad de lo que es 2021. Se acaba el efecto rebote o la comparación con un año muy malo, pero además empiezan a aparecer en el radar variables a las que hay que tomar en serio. El economista en jefe de Banco Mundial para América Latina, en particular relacionado con México, expresa su interés, preocupación, como ustedes le quieran decir, por el tema de el entusiasmo o nerviosismo que puede tener el sector privado dependiendo de lo que pase. Habla de la necesidad de reducir la incertidumbre para el sector privado. En el contexto en el que estamos empezando a discutir en serio la reforma eléctrica,
esta advertencia tiene sentido. Ojo, Banco Mundial no se refiere en concreto a ningún plan del gobierno, no habló de la reforma eléctrica, pero si en este momento tuviéramos que ponerle nombre y apellido a incertidumbre para el sector privado en México, claramente esto es reforma eléctrica. Yo estoy viendo los datos y la economía se cayó 8.6 en 2020. Vamos a decir que arrancamos 2021 en 91.4. Si vamos a cerrar 2021 con un aumento del 5.7, estaremos en 97.1. Si cerramos el 2022 con 3, al cierre de 2022 estaremos al mismo nivel con que cerró la economía 2019, y para el 2023 estaremos ya 2.3 puntos porcentuales arriba del 19. O sea que el crecimiento neto de la economía en 4 años habrá sido más o menos del 2%. Solo para complementar tus cuentas, Eduardo, hay que tomar en cuenta que el crecimiento que cuenta es el PIB entre la población. Claro. Literalmente tenemos que repartir el pastel que entre todos producimos entre el tamaño de la rebanada o la migaja que le toca a cada quien. Que generalmente para los mexicanos en México ha sido migajas, hay que decirlo. El PIB per cápita va a tener una década perdida prácticamente con seguridad. Cierto, seguramente. Marco. Yo diría que la pertinente sugerencia del Banco de México de trabajar en crear condiciones para la confianza en la inversión es un tema totalmente desoído en esta administración. Lejos de crear confianza, se crea desconfianza. Y mal momento para plantear la contrarreforma eléctrica, porque eso va a tener un impacto importantísimo en la ya débil economía mexicana y frente a los nubarrones que tenemos de la economía internacional. Si no recuperamos la confianza, como lo dice Banco Mundial, la verdad que las cosas se van a poner peores. Esos datos que tú manifiestas, Eduardo, quién sabe si se logren con esta reforma propuesta. Vamos a ver. Lo que sí es que el Banco Mundial no está de acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Hacienda para el 2022. El 2022, el aumento del PIB es más optimista la Secretaría de Hacienda, ¿no, Luis Miguel? Sí, absolutamente. Que vamos a decir que en este momento Hacienda es una especie de optimista en jefe. Siempre que vemos pronósticos, en la parte alta del optimismo está la Secretaría de Hacienda. Hay que decirlo, es su chamba, pero también su chamba es concretar, hacer posible que el optimismo se realice. Esta